Y lo que acaba de pasar en la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene precedente en la historia reciente del combate al crimen organizado en México. García Harfuch acaba de proyectar, frente a cámaras y medios, imágenes filtradas obtenidas directamente de los dispositivos electrónicos decomisados en los cateos a propiedades de Fabiola Ricci. Imágenes que durante años existieron solo dentro de los teléfonos, las tabletas y los servidores del círculo más cercano al liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación. Imágenes que destruyen en cuestión de minutos la narrativa que Ricci construyó con mucho cuidado durante más de una década, la de una empresaria respetable, cercana al gobierno, con imagen pública impecable y una trayectoria que no levantaba sospechas. Lo que hoy reveló Harfuch no es solo un golpe judicial, es el colapso completo de una doble vida que operó durante años a plena luz del día, mientras nadie, o casi nadie, quería ver lo que había detrás. Quédate porque en los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué mostraron esas imágenes, qué contexto tienen, qué significan para la investigación en curso y por qué su revelación hoy, en este momento específico, no es un accidente ni una coincidencia. Cada detalle que te cuento tiene una razón de ser, y juntos forman un cuadro que va mucho más allá de la persona de Fabiola Ricci. Forman el mapa de cómo funciona la corrupción cuando opera desde adentro del sistema. Para entender el peso de lo que Harfuch mostró esta mañana, primero hay que entender quién es Fabiola Ricci y por qué su perfil público era tan efectivo como escudo durante años. Ricci se movió en los círculos empresariales y políticos de Jalisco y la Ciudad de México con una imagen que nadie cuestionaba abiertamente. Empresaria con presencia en el sector de servicios, vinculada a figuras de Morena, con acceso a contratos públicos y con una red de relaciones que cruzaba el mundo de los negocios formales y la política. Su nombre no aparecía en los titulares de violencia ni en los reportes de inteligencia que circulaban en los medios. Aparecía en inauguraciones, en eventos sociales, en los contextos donde se toman decisiones económicas y se distribuyen recursos públicos. Ese perfil no era accidental. Era un activo construido con inversión, con tiempo y con una disciplina que los equipos de inteligencia federal tardaron meses en penetrar. Porque una persona que lleva años operando dentro de un sistema de doble vida no comete los errores visibles que facilitan la investigación. Comete errores invisibles que solo se vuelven evidentes cuando tienes acceso al material que guarda en sus dispositivos personales, en sus propiedades privadas y en los registros financieros que nadie esperaba que existieran en papel. Ese material apareció cuando los cateos comenzaron, y lo que apareció cambió completamente la escala de la investigación. El cateo de la villa en Las Lomas fue el primero en generar material que los investigadores describieron internamente como extraordinario en volumen y en contenido. No porque encontraran armas o droga, aunque también había cosas de ese tipo, sino porque encontraron una cantidad de información personal, financiera y visual que rara vez aparece junta en un solo lugar. Dispositivos electrónicos con memorias sin borrar. Archivos organizados con una lógica que revelaba que Ricci no esperaba que nadie llegara a revisarlos. Fotografías guardadas con fechas, algunas con ubicaciones georreferenciadas activadas, que construían una cronología de su vida paralela con un nivel de detalle que ningún investigador hubiera podido fabricar. El salón de belleza en Polanco fue el segundo punto de cateo que aportó material significativo, no porque fuera el lugar más obvio para buscar evidencia de crimen organizado, sino precisamente porque no lo era. Un negocio de servicios estéticos en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México es exactamente el tipo de estructura que se usa para dar apariencia de actividad económica legítima a flujos de dinero que no tienen origen legal. Y dentro de ese negocio, en dispositivos que nadie había pensado en borrar porque nadie creía que alguien llegaría a revisarlos, había más material, más imágenes, más registros, más conexiones. Cuando los peritos informáticos de la Fiscalía General de la República comenzaron a procesar todo ese material junto, lo que emergió no fue solo evidencia de delitos financieros. Fue el retrato completo de una vida que existía en paralelo a la que Ricci mostraba en público. Y ese retrato es lo que Harfuch decidió mostrar esta mañana, pixelado donde la ley lo requiere, pero suficientemente claro para que nadie que lo vea pueda seguir sosteniendo la narrativa anterior. Las imágenes que Harfuch proyectó esta mañana abarcan un periodo que va del año 2022 al 2025. 3 años de material visual que documenta una vida de lujo, de vínculos con el crimen organizado y de reuniones donde los negocios ilícitos y el placer se mezclaban con una naturalidad que solo es posible cuando alguien lleva suficiente
tiempo haciéndolo y siente que nadie lo va a descubrir. El primer bloque de imágenes que se mostró corresponde a fiestas privadas en yates y residencias de lujo en Puerto Vallarta y Los Cabos. No son fotos de eventos sociales normales donde hay personas conocidas de fondo. Son fotografías en contextos íntimos, con ropa mínima o lencería de alta gama, donde las personas que aparecen junto a Richie no son empresarios ni políticos de perfil alto. Son individuos que los equipos de inteligencia identificaron como operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación y personas cercanas a mandos medios de la organización. Gente cuya presencia en esas fiestas no es casual. Gente que estaba ahí porque los negocios que se hacían en esos espacios requerían su presencia. Piénsalo un momento. Estamos hablando de imágenes donde Richie aparece en contextos privados con operadores del cártel en propiedades de lujo que se usaban como espacios de reunión informal. Ese tipo de espacio, una fiesta en un yate en Puerto Vallarta, una reunión en una villa privada en Los Cabos, no genera documentos formales. No hay actas, no hay contratos, no hay registros en papel. Eso es precisamente su utilidad. Son el lugar donde se toman decisiones y se establecen acuerdos que nunca van a aparecer en ninguna carpeta de investigación formal, a menos que alguien tenga las fotos. Y ahora, alguien las tiene. El segundo bloque de imágenes es el que generó más tensión en la sala durante la conferencia de esta mañana. Fotografías en interiores de mansiones con poses que van desde lo sugerente hasta lo explícito. Algunas con ropa interior de lujo, algunas con elementos de fondo que no son decorativos sino simbólicos. Joyas de alto valor, automóviles de gama alta, accesorios que representan exactamente el tipo de riqueza que no se puede explicar con los ingresos declarados de una empresaria de servicios. Pero lo que hace que esas imágenes sean evidencia judicial y no solo fotografías personales es un detalle técnico que los investigadores encontraron al analizar los metadatos de los archivos. Algunas de esas fotografías tienen marcas de tiempo que coinciden, con diferencias de horas o de días, con las fechas en que se adjudicaron contratos públicos a empresas vinculadas a Richie. Eso no es una coincidencia que los investigadores de la Fiscalía estén dispuestos a ignorar. Es una línea de tiempo que conecta el dinero público con la vida privada. Es la evidencia de que los recursos que financiaban ese nivel de lujo tenían, al menos en parte, origen en el erario. Y esa conexión, documentada con fechas que vienen de los propios archivos de los dispositivos decomisados, es exactamente lo que los jueces van a revisar cuando el proceso avance. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te impacta de todo esto, porque la magnitud de lo que se reveló esta mañana tiene muchas capas, y me interesa saber en cuál te quedas pensando. El tercer bloque de material visual es probablemente el más importante desde el punto de vista investigativo, aunque no sea el más impactante visualmente. Son fotos grupales y selfies en eventos discretos, en suites de hotel, en reuniones pequeñas, donde el número de personas presentes era suficiente para los negocios y demasiado reducido para que nadie de afuera pudiera enterarse de lo que se hablaba. Uno de esos eventos ocurrió en una suite en Guadalajara, donde las personas que aparecen en las imágenes ya habían sido identificadas en investigaciones previas por lavado de dinero y narcotráfico. No son personas que Richie conociera de vista en eventos sociales. Son personas con las que tenía una relación de trabajo dentro de la estructura criminal. Pero lo que convierte esas fotografías en evidencia de primer nivel no es solo que muestren a Richie junto a personas investigadas por delitos graves. Es que algunas de esas reuniones coinciden en fecha y en ubicación con eventos que aparecen en las narconóminas decomisadas durante los cateos. Documentos que registran pagos por conceptos de protección, de traslados y de gestión financiera, con nombres y con fechas. Cuando cruzas esos documentos con las imágenes que muestran quién estaba presente, en qué lugar, en qué momento, la cadena de evidencia se vuelve mucho más difícil de refutar en un tribunal. Harfuch fue muy claro en algo esta mañana, y vale la pena que lo escuches tal como lo dijo, porque define el tono de todo lo que sigue. Dijo que estas imágenes no se mostraron por morbo. Dijo que se mostraron para demostrar la doble vida de Richie. Por un lado, la funcionaria que desviaba millones del erario y facilitaba protección política al Cártel Jalisco Nueva Generación. Por el otro, una vida de excesos financiada con ese dinero sucio. Y añadió algo que me parece que es el punto central de toda la conferencia. Las fotos filtradas de sus dispositivos confirman que usaba esos espacios para reuniones con operadores del cártel donde se mezclaban el placer, los negocios ilícitos y el lavado. No hay nada que ocultar, dijo.
La corrupción tiene rostro y nombre. Esa declaración no es retórica vacía, es una posición jurídica y política que tiene consecuencias muy concretas para el proceso que viene. Porque al presentar ese material en conferencia de prensa, con el respaldo de la Fiscalía General de la República como parte de la carpeta de investigación, Harfuch está estableciendo desde ahora el marco interpretativo dentro del cual se va a juzgar a Richie. No es una persona que cometió algunos errores administrativos en la gestión de sus empresas. Es una persona cuya vida entera, incluyendo sus relaciones personales, sus espacios de ocio y sus vínculos sociales, estaba organizada alrededor de una red criminal de la que era parte activa. Si este tipo de análisis te resulta útil para entender lo que está pasando, suscríbete porque esto apenas está comenzando y cada semana hay capas nuevas que descubrir en el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora quiero que nos detengamos en algo que me parece que no está recibiendo suficiente atención en la cobertura de los medios convencionales. El hecho de que esas imágenes existieran, que no hubieran sido borradas, que estuvieran guardadas en dispositivos que Richie tenía en sus propiedades, dice algo muy específico sobre cómo operaba su mundo hasta hace poco. Una persona que sabe que está siendo investigada borra sus archivos. Una persona que sabe que tiene enemigos potenciales dentro de su propia organización no guarda fotografías comprometedoras en un teléfono sin cifrar. Una persona que evalúa correctamente su situación de riesgo no deja que su vida privada quede documentada con este nivel de detalle en dispositivos que pueden ser confiscados. El hecho de que todo ese material estuviera ahí, disponible, organizado y sin borrar, habla de algo que va más allá de la imprudencia personal. Habla de un nivel de confianza en la impunidad que solo se desarrolla cuando alguien lleva muchos años operando en un sistema donde las consecuencias nunca llegan. Cuando los protocolos de alerta que cualquier persona en situación de riesgo debería tener activados se desconectan porque la experiencia acumulada de años sin consecuencias los vuelve innecesarios. Richie no borró esas imágenes porque, hasta el cateo, no había ninguna razón concreta para pensar que alguien iba a llegar a buscarlas. Ese es el perfil de alguien que creció dentro de un sistema de protección tan efectivo que perdió la capacidad de imaginar su propio colapso. Y ese perfil, que se repite en muchos de los casos que estamos viendo en el desmantelamiento del cártel, nos dice algo importante sobre cómo funciona la corrupción sistémica cuando opera durante suficiente tiempo. No solo corrompe los procedimientos, corrompe también el instinto de los propios actores que la ejecutan. Pasemos ahora a algo que también se explicó esta mañana y que conecta directamente con el material visual que Harfuch mostró, el origen del dinero que financiaba esa vida, porque las imágenes son la evidencia de cómo vivía Richie. Pero la pregunta que le sigue es, ¿de dónde venía el dinero para sostener ese nivel de gasto? Y la respuesta que la investigación está construyendo tiene dos fuentes que no son independientes entre sí: el erario público y la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. La parte del erario es la que más incomoda políticamente porque implica que recursos que debían destinarse a servicios públicos terminaron financiando un estilo de vida que las imágenes de hoy documentan con bastante precisión. Los contratos adjudicados a empresas vinculadas a Richie, cuyos montos y fechas los investigadores ya tienen documentados, representan un flujo de dinero que no corresponde con la actividad económica real de esas empresas. Son contratos que se ganaron con respaldo político y que se ejecutaron de manera que generó ganancias desproporcionadas respecto al trabajo real que se realizó. Ese dinero entró al circuito financiero de Richie y desde ahí se mezcló con los flujos que venían de la otra fuente. La parte del cártel es la que tiene más complejidad jurídica porque requiere demostrar no solo que Richie recibió dinero de origen ilícito, sino que sabía de dónde venía y que participó activamente en el proceso de hacerlo circular como si fuera legítimo. Y ahí es donde las imágenes y los documentos que se obtuvieron en los cateos se vuelven fundamentales, porque no son solo evidencia de un estilo de vida, son evidencia de relaciones. Son evidencia de que las personas con las que Richie compartía esos espacios privados eran las mismas personas con las que gestionaba los flujos financieros que aparecen en los registros decomisados. Lavado de dinero a ese nivel no funciona como una transacción única. Funciona como una red de relaciones donde cada nodo aporta algo. Un documento, un nombre, una cuenta, un contrato, una empresa, una firma. Y para demostrar que alguien es parte de esa red, no basta con encontrar dinero en su casa. Hay que demostrar que conocía la red, que participaba en ella y que sus acciones tenían el efecto de hacer circular el dinero de manera que lo alejara de su origen ilícito. Las imágenes que se mostraron hoy contribuyen directamente a ese argumento porque documentan la coexistencia física de Richie con personas ya identificadas como operadores de la red financiera del cártel, no en contextos accidentales,
sino en contextos privados que implican una relación sostenida en el tiempo. Quiero que pienses en algo mientras vamos avanzando. Estamos hablando de imágenes que van del año 2022 al 2025. Esos son 3 años durante los cuales esas reuniones ocurrieron. Esos contratos se adjudicaron, esos flujos de dinero circularon y esa doble vida operó con aparente normalidad. ¿Cuántas personas sabían y no dijeron nada? ¿Cuántos funcionarios procesaron esos contratos sin hacer preguntas que hubieran debido hacer? ¿Cuántas instituciones tuvieron información que no compartieron con quien debía actuar sobre ella? La respuesta a esas preguntas es parte de lo que la investigación en curso va a tener que responder. Y la presión para que esas respuestas lleguen es parte de lo que Harfuch construyó con la conferencia de esta mañana. Y hay algo más que vale la pena añadir aquí. No todas las personas que aparecen en esas imágenes son criminales confesos ni están formalmente imputadas. Algunas son figuras que todavía hoy ocupan posiciones en espacios de poder, ya sea empresarial o político. Para esas personas, la conferencia de esta mañana fue algo más que un comunicado de prensa. Fue una señal directa de que el material que los investigadores tienen en sus manos incluye contexto suficiente para llegar a ellas si la investigación decide avanzar en esa dirección. Eso genera una presión que no es solo legal. Es una presión que cambia los cálculos de quienes todavía podrían decidir colaborar con las autoridades antes de que la investigación llegue a ellos por su propio camino. Déjame contarte algo que me parece que resume bien la escala de lo que estamos viendo. Cuando los investigadores procesaron los dispositivos electrónicos decomisados y comenzaron a cruzar los datos que encontraron con los registros que ya tenían de investigaciones previas, lo que encontraron no fue solo información nueva sobre Richie. Encontraron confirmaciones de conexiones que ya existían como hipótesis en las carpetas de investigación, pero que no tenían evidencia suficiente para sostenerla judicialmente. Conexiones entre personas, entre empresas, entre flujos de dinero y entre eventos específicos que hasta ese momento eran líneas punteadas en el mapa de la organización y que con el material de los cateos se convirtieron en líneas continuas. Ese es el valor real de un decomiso de dispositivos electrónicos en una investigación de crimen organizado. No es solo lo que encuentras que no sabías, es la confirmación de lo que ya sospechabas y que ahora puedes probar. Y en el caso de Richie, la cantidad de confirmaciones que generó el material de sus dispositivos fue suficiente para transformar una investigación que llevaba meses en una carpeta que la Fiscalía describe como sólida para el proceso judicial que viene. Los cargos que enfrenta Richie no son menores ni fácilmente reducibles. Delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa son cargos que en conjunto implican un nivel de participación activa dentro de una estructura criminal que va mucho más allá de ser la pareja de un capo. Implican que Richie no era alguien que toleraba la actividad criminal de las personas cercanas a ella. Implican que participaba, que gestionaba, que tomaba decisiones y que sus acciones tenían consecuencias directas sobre el funcionamiento de la red. La diferencia entre esos dos perfiles, el de alguien que convivió con criminales y el de alguien que operó como parte de la estructura criminal, es la diferencia entre una sentencia menor y una condena significativa. Y el material que Harfuch mostró esta mañana, junto con la documentación financiera y los registros decomisados, está construido específicamente para sostener el segundo perfil ante un tribunal. Suscríbete si estás siguiendo este caso porque lo que viene en las próximas semanas va a ser igualmente revelador y quiero que estés aquí cuando llegue. Hay un punto que Harfuch tocó esta mañana y que quiero desarrollar un poco más porque creo que no se le está dando la importancia que merece. Se trata de la decisión de mostrar esas imágenes hoy, en este momento, en este formato, porque esa decisión no es solo de transparencia procesal, tiene una dimensión estratégica que es importante entender. El proceso judicial contra Richie va a durar meses, posiblemente años. Durante ese tiempo, van a surgir narrativas alternativas, van a aparecer abogados con argumentos sobre irregularidades en los cateos, van a circular versiones que busquen reencuadrar lo que ocurrió como persecución política o como un error de las autoridades. Eso es normal en cualquier proceso judicial de alto perfil y la defensa tiene todo el derecho de usar esas estrategias dentro del marco legal. Lo que Harfuch hizo esta mañana fue establecer el registro público antes de que esas narrativas tengan tiempo de instalarse. Mostrar el material en conferencia de prensa, con cámaras, con medios presentes y con declaraciones claras sobre el significado de ese material crea un punto de referencia al que cualquier ciudadano puede volver cuando las versiones alternativas empiecen a circular. Y ese punto de referencia, que no depende de filtraciones ni de fuentes anónimas, sino del propio titular de la Secretaría de Seguridad frente a una cámara,
es mucho más difícil de desmantelar narrativamente que un documento en un expediente que nadie va a leer. Además, y esto es algo que me parece que dice mucho sobre el momento político en el que estamos, la conferencia de hoy no ocurrió en un vacío. Ocurrió después de los decomisos masivos en el caserón de la calle Pedro Infante, después del arsenal incautado en la Marina, después de los millones encontrados en la villa de Richie. Ocurrió dentro de una secuencia de acciones que están construyendo un argumento acumulativo que el Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad de perseguir los nexos entre el crimen organizado y el sistema político, y que esa persecución no se detiene cuando los casos se vuelven incómodos para personas con conexiones. Eso es un mensaje que tiene destinatarios muy específicos, no solo los miembros del Cártel Jalisco que todavía están operando en algún nivel, también los funcionarios que participaron en el sistema de protección política que las imágenes de hoy documentan. También los empresarios que prestaron nombres, cuentas o estructuras para hacer circular dinero de origen ilícito. También las personas que sabían lo que estaba pasando y calcularon que el riesgo de involucrarse era mayor que el riesgo de quedarse calladas. Para todos esos grupos, lo que Harfuch mostró esta mañana es una señal de que el nivel de información que las autoridades tienen sobre lo que ocurrió es mucho mayor de lo que cualquiera de ellos creía, y que el material en manos de la Fiscalía no es solo suficiente para procesar a Richie, es suficiente para llegar más lejos. ¿Hasta dónde crees que va a llegar esta investigación? Escríbelo en los comentarios porque es una pregunta que cada vez tiene más respuestas posibles. Volvamos al material específico que se mostró esta mañana, porque hay un detalle técnico que no quiero que pase desapercibido. Las imágenes se mostraron pixeladas en las zonas donde aparecían rostros de personas no imputadas y en los detalles más explícitos. Eso no es un gesto de pudor institucional, aunque también lo es. Es un protocolo judicial que protege a personas que aparecen en ese material pero que no son parte de la investigación como imputadas y que preserva la integridad del material como evidencia para el proceso. Porque una de las cosas que la defensa va a intentar hacer en cualquier proceso judicial es cuestionar la cadena de custodia de la evidencia y la forma en que fue manejada antes de llegar a un tribunal. Si las imágenes se hubieran mostrado sin pixelar, sin los cuidados que exige el protocolo, la defensa tendría un argumento para cuestionar el manejo del material y, en consecuencia, su admisibilidad. Al mostrarla siguiendo el protocolo, Harfuch y la Fiscalía están cuidando simultáneamente la dimensión pública del caso y la dimensión judicial. Es una operación de comunicación que también es una operación jurídica. Eso dice algo sobre el nivel de preparación con el que se manejó la conferencia de hoy. No fue una presentación improvisada para generar impacto mediático. Fue una presentación diseñada para cumplir simultáneamente con los requisitos de transparencia pública, los requisitos del proceso judicial en curso y los objetivos estratégicos de la investigación más amplia. Y que esas tres cosas puedan coexistir en una sola conferencia de prensa sin que ninguna cancele a las otras dos es, en sí mismo, un indicador del nivel de sofisticación con el que se está manejando este caso. Ahora bien, hay algo que también vale la pena decir con honestidad. La revelación de este tipo de material, imágenes personales de alguien en contextos íntimos, siempre genera una tensión legítima entre el interés público y el derecho a la privacidad. Esa tensión existe aunque la persona en las imágenes sea imputada por delitos graves. Y Harfuch la reconoció esta mañana cuando explicó explícitamente que el material no se mostró por morbo, sino para establecer la evidencia de la doble vida como elemento del caso. Esa explicación no resuelve la tensión completamente, porque ninguna explicación puede hacerlo, pero la hace manejable dentro del marco del interés público porque lo que está en juego no es solo el caso personal de Richie. Está en juego la demostración de cómo funciona un sistema de corrupción que usó recursos públicos y produjo daño social concreto. Y en ese contexto, el material visual que documenta la coexistencia de la vida pública institucional con la vida privada criminal tiene un valor que va más allá del morbo y que justifica, dentro de los límites que los protocolos establecen, su presentación en el espacio público. Si has llegado hasta este punto del análisis, te lo agradezco, porque esto requiere atención sostenida y el tema lo merece. Deja un comentario contándome qué aspecto de todo lo que reveló Harfuch hoy te parece más importante para entender la magnitud del caso. Lo que viene ahora en términos del proceso judicial es un periodo de varios meses en el que la Fiscalía General de la República va a construir formalmente la carpeta de evidencia que sustentará los cargos contra Richie. El material obtenido en los cateos, incluyendo las imágenes que se mostraron hoy, los dispositivos electrónicos, la documentación financiera y las narconóminas, forma el núcleo de esa carpeta. Pero ese núcleo va a crecer.
porque una de las consecuencias de tener acceso a los dispositivos de alguien que operó como nodo financiero dentro de una organización criminal es que esos dispositivos contienen no solo evidencia sobre esa persona, contienen nombres, contactos, registros de comunicación y datos que llevan hacia otras personas que también forman parte de la red. Cada nombre que aparece en esos registros es una nueva línea de investigación. Cada contacto que puede ser identificado es un nuevo punto de entrada a partes de la estructura que hasta ahora eran opacas para las autoridades. La investigación que arrancó con los cateos a las propiedades de Richie no va a terminar con su proceso judicial. Va a generar ramificaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía van a estar procesando durante meses. Y algunas de esas ramificaciones van a apuntar a personas y estructuras que todavía hoy no están en el radar público de este caso. Eso es lo que hace que la detención de Richie y el material decomisado en sus propiedades sean un punto de inflexión en la investigación más amplia del cártel Jalisco Nueva Generación y sus nexos con el sistema político y económico formal. Las cuentas en jurisdicciones fuera de México que los investigadores encontraron referenciadas en los dispositivos decomisados son otro frente que ya está activo. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene la capacidad de hacer solicitudes de cooperación internacional con sus homólogos en otros países, y aunque esas solicitudes toman tiempo y no siempre producen resultados inmediatos, el hecho de tener las claves de acceso y las referencias de las cuentas que Richie llevaba consigo cuando intentó huir cambia completamente el punto de partida de ese proceso. No se está buscando en la oscuridad, se está yendo a un destino específico con una dirección concreta. Eso acelera el proceso y aumenta significativamente la probabilidad de que los recursos depositados en esas cuentas puedan ser localizados y eventualmente recuperados. La magnitud del dinero que potencialmente está en juego en esas cuentas no se conoce todavía con precisión pública, pero el hecho de que Richie llevara las claves de acceso como respaldo de emergencia, es decir, como algo que necesitaba tener disponible en el momento en que llegara a su destino y pudiera acceder a los recursos que la esperaban, indica que estamos hablando de una cantidad que hacía que el riesgo de llevarlas físicamente durante la huida valiera la pena. No son cuentas con saldos menores. Son parte del patrimonio financiero que el círculo más cercano al liderazgo del cártel había construido durante años, con el objetivo de mantenerlo fuera del alcance del sistema judicial mexicano. Mientras la investigación avanza en esa dirección, el resguardo reforzado que se mantiene en zonas exclusivas de la Ciudad de México y de Jalisco sigue activo, porque el proceso de desmantelamiento del cártel Jalisco no es solo judicial, es también operativo. Y las fuerzas federales que participaron en la detención de Richie y en los cateos previos siguen trabajando en la identificación y localización de otros activos y otras personas que formaban parte del sistema que la investigación está desentrañando. El panorama que emerge cuando juntas todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, la caída del Mencho, la intercepción del convoy de helicópteros en Tapalpa, la neutralización de rutas logísticas, la detención de Richie en la escalerilla del jet, los cateos de sus propiedades y ahora la revelación de las imágenes filtradas es el de una organización que está perdiendo simultáneamente sus liderazgos, sus recursos, su capacidad operativa y su red de protección política. No hay un solo frente en el que el cártel esté manteniendo sus posiciones. Hay presión en todos los frentes al mismo tiempo, y eso tiene un efecto sobre la conducta de los que todavía están dentro de la estructura que es difícil de sobreestimar. Cuando una organización criminal pierde no solo sus líderes, sino también la red de protección que los mantenía a salvo, la racionalidad de seguir siendo parte de esa organización cambia completamente. Los cálculos que hace alguien que está en los niveles medios de la jerarquía sobre el riesgo de continuar operando versus el riesgo de buscar una salida se mueven en una dirección que acelera la fragmentación de la organización desde adentro, y esa fragmentación es, en muchos casos, más efectiva para el desmantelamiento definitivo que cualquier operativo táctico. Lo que Harfuch mostró esta mañana es parte de ese proceso, no solo como evidencia en un caso judicial, como señal de que el Estado tiene el material, tiene la voluntad y tiene la capacidad para llegar a donde necesita llegar, y que esa capacidad no se agotó con la caída del Mencho ni con la detención de Richie. Sigue creciendo con cada dispositivo que se procesa, con cada cuenta que se localiza y con cada nombre nuevo que aparece en los registros decomisado. Quiero cerrar con algo que me parece que es el punto más importante de todo lo que ocurrió hoy. No es la revelación de las imágenes en sí misma, aunque eso es lo que va a generar los titulares. Es lo que esas imágenes representan como evidencia de que la doble vida que Richie mantuvo durante años no fue posible solo por su propia habilidad para mantenerla.
Fue posible porque hubo un sistema que la permitió. Ese sistema incluye personas que vieron señales y miraron para otro lado. Incluye instituciones que procesaron contratos sin hacer las preguntas correctas. Incluye redes de relaciones donde el acceso al poder se intercambiaba por protección y por acceso al dinero. Desmantelar a Fabiola Ricci como individuo es un paso necesario e importante. Pero lo que la investigación tiene que lograr para que el impacto sea duradero es llegar a las piezas de ese sistema que todavía están en funcionamiento y el material que se obtuvo en los cateos, incluyendo todo lo que Harfuch mostró esta mañana, es el mapa más detallado que las autoridades han tenido hasta ahora de cómo ese sistema funcionaba por dentro. Los próximos meses van a ir revelando hasta qué punto ese mapa lleva a destinos que hoy todavía no están en el espacio público de este caso. Las investigaciones paralelas que se abrieron a raíz de los cateos, los procedimientos de cooperación internacional que ya están en marcha y los nombres que siguen apareciendo en los registros decomisados van a ir construyendo un cuadro que hoy solo podemos ver parcialmente. Pero lo que ya es visible es suficiente para entender que estamos en un momento de quiebre real, no en otro ciclo de operativos sin consecuencias duraderas. La diferencia entre este momento y los anteriores está en el volumen y la calidad del material que las autoridades tienen en sus manos. Y eso, más que cualquier declaración pública, es lo que define el alcance real de lo que viene. Si llegaste hasta el final, me alegra que estés aquí. Suscríbete para no perderte los desarrollos que vienen, porque esto apenas está entrando en su fase más importante. Deja en los comentarios qué preguntas te quedan después de todo lo que te conté hoy. Y comparte este análisis con alguien que esté siguiendo el caso, porque la información que circula en estos momentos importa y la diferencia entre entenderla bien o mal puede ser significativa.